En esta presentación analizaremos las dos fases finales del proceso de auditoría, las cuales son presentación de informes y seguimiento de actividades. Ambas fases se encuentran estrechamente relacionadas hacia el cierre del proceso de auditoría, ya que la presentación de informes permite comunicar de manera formal y documentada los resultados y conclusiones obtenidos a través de la auditoría. Y en segundo lugar, se da el seguimiento de actividades que se encarga de verificar si las acciones acordadas fueron implementadas y se atendieron acorde a los hallazgos identificados en el informe presentado. Ahora, concentrándonos en la fase de presentación de informes, su propósito principal es comunicar de manera clara y objetiva los resultados y conclusiones obtenidos a través de todo el proceso de auditoría. En esta etapa, la evidencia técnica se transforma o se traduce a información comprensible para la alta gerencia, y así los responsables de gobierno conocen la situación evaluada, entienden todos los riesgos identificados y cuentan con una base sólida y respaldada, ¿verdad?, por esta información técnica para tomar decisiones y establecer acciones correctivas posteriores al proceso de auditoría. Es así como su importancia y utilidad real dentro del proceso de auditoría está fuertemente ligada a su propósito general de comunicar. Una comunicación clara fortalece la confianza en las conclusiones y permite que los responsables de gobierno prioricen riesgos y asignen los recursos necesarios. También favorece la transparencia y la rendición de cuentas, porque deja documentada toda situación encontrada y finalmente conecta los hallazgos con la mejora organizacional, ya que proporciona la información que servirá de base para la toma de decisiones y las acciones correctivas. Enlistando los componentes de la estructura de un informe de auditoría tenemos introducción y propósito, en el que se establece el objetivo y puede incluir antecedentes que llevaron a que se realice la auditoría. El alcance, que es qué se revisó, la metodología y estándares aplicados, hallazgos u observaciones, conclusiones que tienen relación directa con el objetivo y el alcance, recomendaciones, que son acciones redactadas en SMART, firmas y fechas, y como complemento puede tener anexos. ¿Hasta dónde llega la auditoría? Esta incluye unidades organizacionales, sistemas y aplicaciones, procesos de negocio, periodo de tiempo y ubicaciones físicas. Cada hallazgo debe estructurarse idealmente en el formato 4C. Este formato especifica condición, que describe los hechos de la situación, criterio, que es la norma política o estándar de referencia, la causa, el análisis de la causa raíz, la consecuencia, que es el impacto real o potencial en términos de riesgo. Dentro de los requisitos de ITAF tenemos estándares y directrices. Los primeros dos serán explicados más adelante. Tenemos también el estándar 1000, que es la autoridad para acceder a la información y la responsabilidad de comunicar los resultados. Y el estándar 1200, que menciona las cualidades que debe tener el auditor. Ahora hablemos de cómo se comunican los resultados. Acá la comunicación convierte la evidencia obtenida en información útil para que la organización pueda tomar decisiones. Por eso debe ser clara, debe ser relevante y oportuna, y también adaptarse a su destinatario. Por ejemplo, imaginemos que durante una auditoría encontramos cuentas de ex empleados todavía activas en la empresa. Entonces no sería adecuado simplemente decir encontramos cuentas activas, sino una forma más correcta sería decir se identificaron cuentas de ex empleados que continúan activas en el sistema, lo cual podría permitir accesos no autorizados. Se recomienda implementar un procedimiento para desactivarlas al finalizar la relación laboral. Así se comunica claramente el hallazgo, el riesgo y se da la recomendación. En ITAF destacan el 1401 y el 2401 Reporting. El 1401 es el estándar que establece qué debe cumplir el auditor, como emitir un reporte con hallazgos, conclusiones, recomendaciones, respaldados por evidencia suficiente. El 2401 más bien es la directriz que orienta cómo se deben aplicar este estándar y cómo preparar y comunicar el informe. Entonces, el 1401 dice qué se debe cumplir y el 2401 orienta sobre cómo hacerlo. En los productos de la fase, el principal producto es el informe final de auditoría, acompañado de los hallazgos, recomendaciones y conclusiones. También pueden realizarse resúmenes ejecutivos o diferentes reuniones de resultados. Y esto conecta con el seguimiento. Se identifica un hallazgo, se recomienda una acción, la organización la implementa y luego se verifica su cumplimiento. A continuación, discutiremos los procedimientos de la auditoría, la documentación y los papeles de trabajo que se deben de generar en la fase de ejecución.
Primero, debemos de estudiar qué tipos de procedimientos se dan en esta fase. Los primeros son los de comprensión del entorno, donde se revisan más que todo las políticas. Luego se pasa a un procedimiento de evaluación de controles, donde los mismos se observan desde arriba y se ve cuál es el diseño del control en sí mismo. Y los procedimientos sustantivos, donde se tienen transacciones y demás elementos cuantitativos que pueden ser estudiados. ¿Cómo haremos ese estudio? No lo dicen las pruebas. Primero tenemos las de cumplimiento, en las que se verifica que hay unos controles que existen y se están aplicando. Las sustantivas, donde verificamos la integridad y la validez de los datos. Y si hay mucho por estudiar, hacemos un muestreo de esa población amplia de elementos o de involucrados. La evidencia que generen estas pruebas debe de ser suficiente, confiable, relevante y aportar valor al hallazgo final de la auditoría. Ese hallazgo debe tener una estructura donde se demuestre una condición de lo que se encontró, el criterio que debía cumplirse, la causa de por qué se cumplió o no, el efecto, los riesgos y las recomendaciones que tiene para la empresa lo estudiado. Finalmente, todo esto nos generará un papel de trabajo. Este debe tener como mínimo el proceso auditado, la fuente de la información utilizada en ese proceso, la muestra si es que hicimos ese tipo de pruebas, su tamaño y sus características, los resultados, las conclusiones y las referencias que se utilizaron para llegar a esas conclusiones. La importancia de esto es que se tiene un respaldo del trabajo que se puede luego reproducir y continuar en las siguientes fases y además se tiene una protección profesional de los resultados. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el proceso de seguimiento de actividades dentro de una auditoría TI. Esta fase ocurre después que se entrega el informe y tiene como objetivo verificar que la empresa o organización haya implementado correctamente todas las observaciones o recomendaciones realizadas por el auditor. El seguimiento es importante porque una auditoría no genera valor únicamente cuando se identifica el problema, sino que hasta que se compruebe que se solucionó lo que estábamos tratando. Durante esta etapa, el auditor comprueba que las acciones correctivas reduzcan los riesgos identificados y que los controles implementados funcionen de manera adecuada. Bueno, ahora voy a hablar sobre las actividades del auditor durante el seguimiento. El seguimiento implica que el auditor realiza varias actividades para confirmar que estas recomendaciones fueron implementadas en la empresa. Primero, él revisa el plan de acción que se elaboró y solicita evidencias que demuestren que realmente estas acciones fueron ejecutadas por la empresa. Esto puede incluir documentos, registros, sistemas, reportes, entre otras herramientas. Eh, Cuando es necesario, el auditor también puede realizar pruebas adicionales, como para comprobar que los nuevos controles funcionen de manera efectiva. Además, mantiene comunicación con los responsables del proceso para aclarar sus dudas y conocer como las siguientes acciones a tomar. Según ITAF, todas las conclusiones de seguimiento deben basarse en evidencia suficiente y apropiada, manteniendo independencia y la objetividad del auditor. Esto significa que un hallazgo no puede cerrarse únicamente porque la organización indique que ya está completado, sino que debe haber como un responsable que respalde todo esto. Bueno, ahora vemos la parte de resultados de seguimiento. Bueno, finalmente, una vez concluido el seguimiento, el auditor determina el estado de cada recomendación, si las acciones fueron correctamente implementadas, si fueron correctamente utilizadas, si funcionaron como debían, el hallazgo, si se considera cerrado o no, si solo implementaron parcialmente las recomendaciones o lo hicieron de forma permanente, si realizaron o no las acciones necesarias, el hallazgo continúa abierto o cerrado, ¿verdad? Como productos de esta fase se generan documentos como el informe de seguimiento, la actualización del estado de las recomendaciones, la evidencia de recopilación, la documentación que justifica el cierre o la permanencia, ¿verdad? del proceso. El seguimiento permite asegurar que la auditoría produzca mejores reales, ¿verdad? Y que las recomendaciones no queden únicamente como un informe ahí registrado en un casillero, ¿verdad? Sino que produzcan un valor real para la empresa y un mejoramiento en sus sistemas. En esta última etapa del proceso de auditoría se realiza el cierre del seguimiento. Su propósito es confirmar que las recomendaciones emitidas durante la auditoría fueron atendidas por la organización. El auditor revisa si las acciones correctivas realmente se implementaron y si los riesgos identificados fueron reducidos. Solo cuando existe evidencia suficiente se pueden cerrar los hallazgos y dar por concluida formalmente la auditoría. Como resultado de esta fase se generan varios entregables importantes. El primero es el informe de seguimiento,
donde se documentan las verificaciones y los resultados obtenidos. También se actualiza el estado de las recomendaciones, indicando si cada una está cerrada, pendiente o aún está en proceso. Además, se recopila toda la evidencia que demuestra la implementación de las mejoras y se registra en el cierre de los hallazgos, que representa la conclusión formal de cada observación de auditoría. Según el ITAF 1401, el auditor no puede cerrar un hallazgo únicamente porque la administración lo indique. Debe obtener evidencias suficientes y documentar todas las verificaciones realizadas. Además, se debe mantener su independencia y comunicar los resultados del seguimiento a las partes interesadas. Este es el resultado final. Es una auditoría oficialmente concluida con los hallazgos cerrados, las recomendaciones actualizadas y, si aún existen, los riesgos residuales claramente identificados. En conclusión, esta fase es la auditoría que no permite solo como recomendaciones, sino como la verificación de que las mejoras fueron implementadas y que los riesgos fueron gestionados adecuadamente. Y ya para dar conclusión a la presentación, aquí estarían las referencias bibliográficas que son las que utilizamos para hacer la respectiva investigación.